¿En qué año te graduaste? Me gradué en 1976. ¿Cómo era la escuela en ese entonces? En ese entonces era muy diferente a lo que es hoy. En cuanto a la estructura, toda esta planta no existía. Estaban nada más que aulas en el fondo, en el frente, y en el patio había unas aulas que eran de madera, que nosotros le decíamos el gallinero. ¿Qué orientación elegiste mientras estudiabas? En esa época no existían las orientaciones, era una escuela de comercio, nos recibíamos de perito mercantil, nos especializábamos en eso, en lo que era lo contable, lo administrativo, lo contable, economía, esas cosas, pero era una sola orientación. ¿Cómo te vestías para venir a la escuela? Usábamos uniformes, guardapolvos, chicas, y los turnos no eran mixtos, así que los varones usaban pantalón gris y blazer azul, camisa, creo que tenían un corbatín, y nosotras las mujeres guardapolvo. ¿Qué solías comprar en el kiosco? Yo particularmente no compraba nada, pero por lo general las chicas compraban golosinas. No había una gran variedad tampoco de golosinas como hay ahora, no había cosas saludables, que no sé si ahora existen o no, pero eso. ¿Cómo te comunicabas para salir con tus compañeros afuera de la escuela? Bueno, precisamente como no era mixto, entonces los chicos iban a la mañana y las mujeres íbamos a la tarde. Los pupitres las mesas eran de madera, entonces ahí en la parte de abajo, en el estante de abajo, dejábamos cartitas, o como también la parte plana era de madera, con una gilet borrábamos un poquitito y escribíamos ahí, y esa era nuestra comunicación para vernos después a la salida de ellos. Nosotras llegábamos un ratito antes y ahí nos veíamos con los chicos de la mañana. ¿A dónde iban cuando salían del colegio? ¿Se hacían rata? A la salida del colegio ya cada una se iba a su casa, porque como íbamos a la tarde, sobre todo en invierno, ya oscurecía más temprano, rara vez salíamos a la salida. Algunas se hacían la rata, pero antes de entrar, ¿no? Pero a la salida no, siempre nos juntábamos con los chicos antes de entrar, o la que se quería hacer la rata se hacía la rata ahí y no entraban al colegio. ¿Qué lugar estaba de moda para salir el fin de semana? Bueno, lo que se usaba era, por ejemplo, algo que ir a tomar algo a una heladería sobre el Libertador, que se llama Vía Flaminia, que todavía existe. Íbamos ahí, en esa época se usaban los milkshakes, era como una novedad, entonces tomábamos eso, o íbamos mucho a la plaza de acá del Bajo, no sé cómo se llama, la plaza esa la plaza del reloj, ahí íbamos mucho. ¿Qué materias o profesores te impactaron más durante tu tiempo aquí? Bueno, tengo un gran recuerdo. En esa época los profesores eran muy exigentes, la educación era totalmente diferente a lo que es ahora, pero tengo un gran recuerdo con una profesora de matemática que quizá la mayoría de nosotros pensábamos que era una materia que era un plomo. Sin embargo, ella nos
nos enseñó a amar la materia. Realmente falleció hace un mes, creo, que es la profesora Varela. Era una adelantada de la época. Nos hacía reír mucho, la materia era realmente muy llevadera, muy piola, era muy piola, divertida, hasta hacíamos juegos y nos enseñaba cosas. Realmente es con la que más cariño la recuerdo. Después había otras también, pero que nos daban un poquito de miedo, ¿no? Que era muy exigente. Recheistorfer se llama. Yo creo que supuestamente debe estar también fallecida porque era una señora grande en ese momento. Pero todas realmente eran muy buenos docentes, todos enseñaban con mucha pasión. Bueno. ¿Alguna anécdota que puedan contarnos? Con respecto a los profesores, nos llamaba mucho la atención, a la que le teníamos un poco de miedito, porque era de castellano y tenía un método de enseñanza un poco bastante estricto, y para hacer el análisis de las oraciones nos hacía utilizar biromes de colores y bueno, así teníamos que aprender sí o sí de toda su materia. Y después, cuando llegaba la hora de la lectura, que nos hacía levantar y teníamos que leer algún pasaje de algún libro o algo, y si uno se equivocaba nos bajaba un punto por cada equivocación. Entonces algunos se ponían nerviosos y cada vez decía 10, 9, 8, 7, y uno se ponía más nervioso porque iba bajando la nota. Ahora lo veo como algo gracioso, pero en ese momento uno lo sufría, ¿no? Sobre todo cuando uno es adolescente, sufre un poco más esas cosas. Pero bueno. ¿Algún recuerdo lindo que tengas en la escuela? En realidad casi todos los recuerdos que tengo son lindos, porque bueno, a pesar de que nos tocó una época complicada porque uno en ese momento es adolescente y bueno, todas las cuestiones de adolescentes que uno los vive todo como una tragedia. También políticamente fue una época complicada. Nosotros ingresamos con un gobierno de facto, un gobierno militar. Después, en el 73, se retornó a la democracia. Entonces ahí fue todo como una apertura muy grande, y un poco en el colegio nos bajaban un poco porque estábamos un poco exacerbadas por todo este tema. Y terminamos ya con un golpe militar, y el último año fue, no sé si ustedes lo vieron en historia o no, la noche de los lápices, o si vieron la película, okay, pero fue en septiembre del 76, y acá nos bajaron un poco los decibeles que teníamos, contándonos las vicedirectoras en su momento, como que teníamos que tranquilizarnos porque habían desaparecido unos estudiantes en La Plata. Bueno, lo que pasó realmente, ¿no? Así que fue una época muy convulsionada, al que hay que sumarle la propiedad y el entorno familiar y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, uno cuando pasa el tiempo trata de recordar siempre las cosas más lindas y buenas de cada etapa de nuestra vida.
Así que yo la pasé bastante bien. Cuando venías, ¿había algún mito del colegio? Mito no, sino que se corría la bolilla de qué profesor era más bravo, cuál era más permisivo y eso, ¿no? Y qué sé yo, le teníamos un poco de miedo a Richistoffer, le teníamos un poco de miedo a Campbell de contabilidad, le teníamos un poco de miedo a un profesor de contabilidad, también creo que era Fiorito. Bueno, eso, pero digamos que nada así como decir, bueno, hay un fantasma por acá o lo que sea, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? No. ¿Pasaste situaciones injustas? Bueno, lo que pasa es que en ese sentido éramos bastante solidarias, ¿no? Si alguna hacía algún lío o se portaba mal o lo que sea, nos ponían amonestaciones a todas o mandaban a llamar a los padres, porque éramos bastante rebeldes, chicas, sobre todo en la época cuando, bueno, la vuelta a la democracia en ese momento, porque después tuvimos la segunda etapa. Pero en el 73, con la vuelta de Perón al país y bueno, y de vuelta a elecciones y todo eso, entonces estábamos un poco exultantes y bueno, hacíamos algunos líos. Bueno, y pagábamos las consecuencias con las amonestaciones o mandaban a llamar a reunión de padres para que nos tranquilicemos un poco, ¿no? Pero nada más que eso. ¿Cómo influyó tu educación en esta escuela en tu carrera profesional y vida personal? Bueno, realmente rescato muchísimo que el nivel educativo en ese momento era muy bueno y nos dio un nivel de cultura general importante, yo diría, ¿no? Yo a veces hablando con mi hija me dice, ¿y cómo sabes esto? ¿Y cómo sabes lo otro? Y es porque lo aprendí en la escuela, acá. Realmente salíamos con un nivel intelectual bastante bueno y sí, influyó en mi carrera, sí, porque el amor por la matemática, mi profesión ayuda mucho la matemática. Igual les digo, matemática sirve para todo, chicos, ya se van a dar cuenta. Para cualquier profesión, para cualquier carrera es muy importante, te ayuda a pensar mucho. En su momento algunas cosas nos parecía que eran injustas o demasiado exigentes o que eran muy rigurosos, qué sé yo, a mí por ejemplo yo tenía el pelo ensortijado y me obligaban con muchos rulitos y tenía una melena grande, importante y bueno, no me dejaban entrar si no me ponían las vinchas, los clips, el tema de los guardapolvos que eran súper largos y las medias que las queríamos bajas y nos las hacían subir, o que en principio no nos dejaban usar pantalones debajo del guardapolvo. Esas cosas que en ese momento uno las veía como, ay, qué injusto, ¿por qué nos exigen estas cosas? Y realmente ahora no le doy tanta importancia. Lo que importa es lo de adentro. Entonces nosotros queríamos por ahí los guardapolvos, minifaldas que se usaban en ese momento, pero bueno, e inclusive con el rigor en que nos trataban, que nos parecía demasiado, me parece que estaba bien, ¿no? Tampoco no era una represión total. Algunas lo podían pensar como
como que eran represores, pero no, yo ya no lo veo así. Todo en la adolescencia todo se magnifica, ¿no? Entonces, pero después con el paso del tiempo uno se da cuenta que no era tan así. ¿Cómo fue tu egreso? Tu egreso. Bien, con alegría, pensando en la nueva etapa que iba a seguir. Bien. Algunas, porque, a ver, el grupo, primero éramos muchas, creo que éramos 42, no había tantas divisiones, éramos 3 o 4 divisiones, al principio 4 divisiones, después 3, y éramos muchas, siempre se armaban grupitos, ¿no? Pero algunas estaban felices de terminar porque pensaban que era demasiado exigente, y otras lo tomaban con alegría, bueno, normal, yo bien. Algunas lo tomaban como un alivio que ya terminaban. Otras ya al poco tiempo se casaban porque era otra época, ¿no? Entonces muchas egresaban del colegio y ya al año siguiente o al otro se casaban, ¿no? Bueno, muchas seguimos la facultad, algunas no, pero bueno, ahora creo que casi todos cuando terminan el secundario siguen una carrera universitaria. En mi época muchas estudiamos una carrera universitaria. Mi hermana también estudió acá, tiene 5 años más que yo, y en esa época eran las menos que estudiaban carreras universitarias. Ya con 5 años de diferencia cambió mucho la cuestión, y la mayoría terminaban el secundario y las que tenían novios se casaban ahí nomás. Y formaban familia, hijos y demás, y muy pocas seguían una carrera universitaria. Y después de 5 años, la mayoría ya estudiábamos carreras universitarias y muy pocas eran las que se casaban, armaban familia y demás. ¿A qué te dedicas hoy en día? Soy arquitecta y trabajo en arquitectura por mi cuenta, construyo. ¿Hay algún valor o enseñanza que aprendiste en la escuela que sigas aplicando hoy en día? Sí, muchos, pero bueno, el respeto hacia los demás era algo que nos inculcaban y bueno, lo sigo ejerciendo. Y también en insistir con las cosas que no, a veces no me salen, e insisto hasta que me salga. Es como que no me rindo. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes actuales basándote en tu experiencia? Bueno, yo lo que veo y lo veo yo cuando hablo con la juventud, y lo pasé la experiencia también con mi hija, que bueno, ya tiene 31 años, pero ella es docente y me cuenta cosas, docente pero de universidad. Y lo que me cuenta es la dificultad que tienen los chicos en comprender las cosas, ¿no? Y me parece como que no leen mucho, que deberían leer más. Y bueno, parece que cuesta mucho agarrar los libros, ¿no? Y para poder comprender, porque hay cosas que veo que no las saben interpretar, ¿no? Eso sería que pienso que como que habría que
intensificar eso, que comprendan los textos, porque ahí hay una gran dificultad. Y también veo, y eso sí lo veo en mi hija, que tuvo una educación muy buena, tuvo la suerte de poder acceder a una muy buena educación, que falla, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Y que todo es agarrar no poder hacer ningún cálculo mínimo sin una calculadora, sin la calculadora del celular, ¿no? Es como que hay una deficiencia también en eso. ¿Seguís en contacto con compañeros o profesores de la escuela? Bueno, con profesores teníamos, con Varela, sí, la veíamos de vez en cuando, inclusive cuando una de las chicas cumplió 60 años, le hicimos una fiesta sorpresa y la invitamos a esa profesora. Después los demás profesores, la mayoría ya están fallecidos, ¿no? Y con mis compañeras exalumnas sí nos juntamos, nos seguimos viendo, no sé, cada 3 meses, una cosa así, nos vemos. O sea, 3 veces al año mínimo nos vemos. No con todas, pero con unas cuantas. Y tenemos, por supuesto, un grupo de WhatsApp. Y ahí siempre nos mandamos cosas, ¿no? Algunas fotos de nietos, otras fotos. Ahora como el año que viene, no, el otro, ya en 2 años cumplimos 50 años de egresada, entonces ya estamos juntando material de esa época, porque, bueno, las egresadas cuando cumplieron 50 años, En la actualidad sos vicedirectora de la escuela. No. Ah, Vayan a lo de qué significa para vos el comercial, qué sentimientos te tiene, pero díganlo ahora. ah. ¿Qué significa para vos el comercial? Bueno, fue una etapa importante de mi vida y lo recuerdo con cariño porque realmente recibí una muy buena educación y agradezco por eso. Agradezco mucho. Creo que salimos con un nivel de educación muy bueno y bueno, siempre alguna cosita, algunas quejas teníamos, pero bueno, era típico, ¿no? Y nada es perfecto, pero realmente estoy muy, muy conforme. No sé cómo es ahora, pero en esa época, si bien nos parecía que era demasiado exigente, pero salimos con un muy buen nivel. ¿Algo que querrías contarnos del comercial? Vayan a qué significa ¿Qué sentimiento? el centenario y después al final termina con eso. ¿Qué sentimiento te genera el centenario de la escuela? Bueno, me lleva al cincuentenario, porque cuando la escuela cumplía los 50 años, nosotras estábamos cursando en ese momento. Entonces se organizaron festejos, se organizó un coro, vino no sé si era una cantante o profesora del Teatro Colón, nos probó las voces a todas y se armó un coro y bueno, muchas participamos de ese grupo, algunas para rajarse del aula, para ir a practicar, a ensayar, y otras porque realmente les gustaba mucho. Pero sí, muy lindo el festejo. Y creo que este va a ser mejor todavía, porque están como más organizados. ¿Algo que querrías contarnos del comercial que no te preguntaron? No, creo que me preguntaron todo, por lo menos que recuerde, ¿no? Porque
la memoria falla a esta edad. Pero no, creo que ya más o menos les conté cómo era en ese momento el nivel educativo, lo que era el edificio. Bueno, tengo lindo recuerdo del árbol, del árbol, porque hacíamos travesuras con eso. El fruto, que era así ovalado, lo usábamos como pelota de rugby cuando se caían. Y bueno, otra anécdota era cuando estábamos cursando en el 73 en lo que era el gallinero, y nos conseguimos para una materia que creo que se llamaba ERSA en su momento. Era como una educación democrática, y justo como era en el 73 la apertura otra vez a la democracia, nos conseguimos todos los afiches de los distintos partidos políticos y empapelamos todo el aula con eso, y bueno, nos subíamos a los bancos y jugábamos con esa pelota de rugby que era el fruto del árbol. Y bueno, esas travesuras también que parecían una pavada, pero en ese momento nos gustaba hacer esas travesuras. Bueno, por acá terminamos. Bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes, chicos.